Vamos a continuar el día de hoy con la tercera sesión, en este caso del mes. La próxima semana cerramos mes, cerramos materia también. Obviamente, normalmente cuando estábamos en presenciales, ¿cuál era el procedimiento? Que la última sesión, obviamente pues, se presentaba el examen. En línea no, por el motivo de que tenemos más corto los tiempos y en este caso no podemos perder sesiones en línea. Aquí lo que se aplica, lo que estamos aplicando unificadamente es de que terminamos las sesiones, o sea, la próxima semana, el próximo domingo a las 9 de la mañana vamos a terminar la sesión y posteriormente les aplico examen, elaboro un examen por medio de Classroom y obviamente se los libero para que ustedes puedan presentar el examen. Aquí nomás la cuestión es de ponernos de acuerdo qué días, porque lo pueden presentar el domingo más tarde, por lo regular tenemos a las 9 de la mañana, de 9 a 9:40, y se los puedo aplicar más tarde, se los puedo liberar como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde o 8 de la noche, ya es cuestión de ustedes, o liberárselos hasta el día lunes también, pero no sé si el lunes tengan, la mayoría tengan oportunidad. No se van a tardar, yo creo, ni 45 minutos, no llega ni a la hora para presentar el examen. Yo creo que con una media hora es suficiente para el examen. Obviamente pues va a ser de opción múltiple, de falso y verdadero, algunas que sean de cuestión de preguntas cerradas nada más, son muy pocas, entonces va a ser un poquito mezclado. Entonces nada más para que lo vayan pensando, chicos. Si lo ponemos después, por la tarde, el mismo día domingo, o lo posponemos para el día lunes, también si quieren por la tarde, 6, 7, 8, no hay ningún problema. Yo ya lo voy a tener elaborado y simplemente les voy a liberar para que ustedes lo presenten por medio de la plataforma de Classroom. Ok, y les encargo de favor también, como lo venimos manejando, pongan su nombre por el chat, nombre completo también, por favor, nombre completo para que quede registrada su asistencia. Si alguno de los que se conectan, normalmente que se están conectando por medio de la plataforma de Zoom, todavía no están registrados en Classroom, por favor háganlo. Tenemos ahí un déficit, una diferencia de 8 alumnos a comparación del grupo de WhatsApp. Entonces es importante porque a lo mejor sí están entrando en Zoom, pero realmente no están entregando las tareas ni se están enterando, en este caso, las actividades y las tareas por medio de Classroom. Entonces es importante, si los que al parecer, por lo que he estado checando, la mayoría que se conecta a Zoom ya están en la plataforma de Classroom, pero si conocen a alguien, alguno de sus compañeros que todavía no se ha dado de alta en Classroom, por favor avísenle, chicos, si son tan amables. Ok, vamos a empezar. No sé si tengan algún comentario al respecto de lo que les comenté ahorita. ¿Uno? ¿Nadie? Nada para lo que pasa que entré cuando estaba mencionando lo del examen, entonces nada más sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo para ver qué día nos aplica el examen, pero sería la próxima semana. Es correcto, Elizabeth. Terminamos el domingo. El día domingo tenemos nuestra sesión normal de 9 a 9:40 y posteriormente, ya sea que les aplique el examen, inmediatamente no porque tienen otra clase, pero lo podemos aplicar por la tarde-noche, 6, 7, 8 de la noche, 9. Por mí no hay ningún inconveniente en la hora. 11, 12, les decía, o lo posponemos y lo aplicamos el día lunes, ya nada más simplemente nos ponemos de acuerdo. El examen ya lo voy a tener elaborado, simplemente se los voy a liberar para que ustedes lo tengan habilitado en la plataforma de Classroom y por medio de ella, pues obviamente ya lo puedan contestar. Ok, sí, bien, gracias. Ok, de nada, Elizabeth. ¿Alguna otra duda, otro comentario, chicos, respecto a ese tema? Me imagino que, no sé, a lo mejor muchos ya el lunes trabajan, ya es día normal, laboral, ya están regresando a sus empleos, a lo mejor. Entonces, para mí lo más conveniente desde mi punto de vista es
ponerlo, pero ya el domingo, el mismo domingo que tenemos la clase, pero ya más tardecita, ya que estén un poquito más relajados, a lo mejor, no sé, me supongo como a las 8 9 de la noche, no se van a tardar, les decía, ni 40 ni 45 minutos se van a tardar en resolver el examen. Entonces es muy rápido y es muy sencillo. Ok, les voy a compartir pantalla. Ok, ¿se escucha? ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ok, correcto, porque debido a las lluvias sí hemos tenido como en que el internet, el wifi como que está intermitente en muchos lados del estado. Entonces, si cualquier cuestión, por favor háganmelo saber. Levanten la mano por medio del chat, manden mensajes de favor si son tan amables, chicos. Ok, vamos a ver el tema de los aranceles. De hecho, les encargué tarea respecto a eso, los aranceles y los tipos de aranceles. ¿Qué es un arancel? Pues obviamente todos lo sabemos que es un impuesto, es un gravamen que se aplica a los bienes. Obviamente todos los bienes que son objetos de importación o exportación a un país en este caso. El más extendido es el que se cobra sobre las importaciones. Mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes, también pueden existir aranceles de tránsito que graban los productos que entren en un país con destino a otro. Obviamente uno de los más habituales puede ser el ad valorem, que es al valor. Se maneja como un porcentaje del valor de los bienes, o también puede ser algo específico como una cantidad determinada por una unidad de peso o volumen. De hecho, por ahí si realizaron la tarea, si realizaron la investigación, ahí les apareció uno de esos, que es el ad valorem. Hay otros no muy utilizados, pero también ahorita los vamos a ver. Cuando, por ejemplo, un buque arriba a un puerto aduanero, por un oficial de aduanas, obviamente va a inspeccionar el contenido de la carga y aplica un impuesto de acuerdo a la tasa estipulada para el tipo de producto. Entonces, ahí se aplica un arancel. Debido a que los bienes no pueden ser nacionalizados, incorporados a la economía del territorio receptor, hasta que no se ha pagado un impuesto. Es uno de los impuestos más sencillos de recaudar y el costo de su recaudación es bajo. Obviamente es contrabando cuando es entrada, salida y venta clandestina de mercancías sin satisfacer los correspondientes aranceles. Se considera como contrabando cuando no se paga el arancel correspondiente. La instauración de los aranceles responde a la idea de que el comercio internacional, bien de manera genérica o solo en algunos casos, produce efectos negativos a la economía de un país. Desde el punto de vista económico, la importación de bienes desplaza la producción del interior del país, con lo que puede existir trabajadores que pierdan sus puestos de trabajo. Otro tipo de argumento es el déficit que puede provocar en la balanza de pagos debido a las importaciones. Por ende motivo, obviamente los aranceles pueden llegar a beneficiar y en dado caso, si se abusa de ellos, pues también pueden llegar a perjudicar. Debe de haber un punto de equilibrio entre, obviamente, el porcentaje que se está cobrando, el impuesto que se está cobrando al momento de la importación de productos y obviamente si es muy bajo va a permitir la libre entrada de mercancías. Dependiendo de los tratados de libre comercio que tengan los diferentes países, va a ser el tipo de arancel. Muchas veces el arancel no se cobra si así se negocia de antemano. Obviamente si así son las reglas de un tratado de libre comercio que se tengan los diferentes países que lo integren. Entonces, beneficia, sí beneficia, porque de una u otra manera alude a proteger a las empresas nacionales para que en este caso, los empresas extranjeras con sus bienes, obviamente, con sus servicios o algún producto, pues obviamente
no entre con precio muy bajo, y si entra con precio muy bajo que afectaría realmente la economía de las empresas nacionales, pues el arancel ayuda a equilibrarlo para que pues obviamente no acapare todo el mercado en ese sentido. ¿Alguien sabe qué significa la palabra déficit? ¿Nadie sabe lo que significa la palabra déficit? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien que me pueda contestar o que tenga la idea de lo que es un déficit? Es lo contrario de un superávit. ¿Es como una baja, profe? ¿Una baja en qué sentido? ¿Podría ser en los precios o algo así? Ok. No precisamente. Decimos que es un déficit cuando obviamente los indicadores macroeconómicos de un país obviamente son menores. En este caso podemos tomar como un indicador macroeconómico las importaciones y las exportaciones. Entonces, si nosotros importamos más de lo que exportamos, hay una gran diferencia en eso. Es una diferencia obviamente en contra de la economía nacional. Entonces ahí existe un déficit. Es cuando los precios de la canasta básica también del país, por ejemplo aquí en este caso en México, están por sobre encima de la economía o sobre encima del sueldo, del salario de las personas. Entonces, eso también se considera un déficit. Existiera superávit cuando obviamente las exportaciones son mayores a las importaciones, cuando obviamente el salario es mayor a los precios de una canasta básica, entonces eso provoca que la balanza de pagos esté equilibrada, cosa que normalmente pues no ocurre en territorio nacional. Normalmente los salarios están por debajo de lo que es la canasta básica y sigue aumentando en ese aspecto. Eh, las cuestiones, todas las cuestiones todos los precios de la canasta básica siguen muy por encima del salario, pues del salario mínimo que se está estableciendo en la República Mexicana, y también las importaciones están por encima todavía de las exportaciones. ¿Qué es lo que provoca esto? Que se encarezcan los precios de los productos. Entonces, en México tenemos un déficit que obviamente pues no es lo recomendable. A eso se refiere lo que es déficit. Ok, les mencionaba que hay varios tipos de aranceles. Uno de ellos es el arancel ad valorem. De hecho, en la tarea es de los primeros que les debió de haber aparecido. Este impuesto o gravamen se especifica legalmente como un porcentaje fijo o valor del bien importado o exportado, excluyendo o incluyendo los costos de transporte. Por ejemplo, supongamos que se establece un impuesto ad valorem sobre las mercancías, igual un impuesto de un 10% del valor de estas, excluyendo los costos de transporte. Así un importador de bienes valorados en dólares, por ejemplo, si una mercancía tiene un costo de $100, debe pagar un 10% de esos $100, pues obviamente pues lo multiplicamos por 0.10, en este caso si lo queremos convertir a decimales, o simplemente lo multiplicamos por el 10%, y en lugar de pagar 100 pesos, en este caso todavía aparte va a pagar esos 10 pesos del impuesto o del arancel que se le esté estableciendo. Entonces va a pagar 110 pesos, obviamente el costo y el impuesto para que pueda entrar la mercancía libre en territorio nacional. Estos tipos de aranceles son universales, no nada más se manejan aquí en México. Otro tipo de arancel es el arancel específico, y se especifica legalmente como una cantidad fija de dinero por una unidad física importada o exportada. En este caso, a lo mejor no se convierte en un porcentaje, sino una cantidad específica. Si va a entrar algún tipo de automóvil, a lo mejor un automóvil podemos especificar que un automóvil con costo de más de 100,000 pesos va a pagar 1,000 pesos de arancel específico para que obviamente tenga entrada libre a nuestro país. Ahí se especifica la cantidad de dinero y no en
no en porcentaje. Esa es la diferencia. Existen muchos otros aranceles, por ejemplo, el arancel compuesto. Esta es una combinación de un arancel ad valorem y un arancel específico. Por ejemplo, un importador de un vehículo extranjero puede exigírsele pagar en dólares $1,000 más el 1% del automóvil. Entonces va a pagar $1,000 y el 1% del valor total del automóvil para que pueda ingresar. Obviamente se suman los 1,000 al 1% que nos arrojó multiplicando por el valor total del automóvil y es el impuesto que va a pagar para que pueda ingresar libremente a nuestro país. Existe otro tipo de arancel, el óptimo. Es aquel arancel que maximiza el bienestar o la utilidad de un país. El argumento de este arancel se basa en la idea de que cuando un país grande establece un arancel sobre las importaciones de un determinado producto, X producto, este arancel provoca una reducción de la demanda mundial y una disminución del precio mundial del bien. El país que importa tendrá un volumen menor de comercio, pero a precios más favorables. El óptimo será el punto donde las ganancias, obviamente de la mejoría de los términos de importación, se igualen a las pérdidas consecuencia del menor volumen de cantidad importada. Este argumento solo es válido para países grandes cuya demanda sea capaz de influir en el precio mundial del producto. Ese tipo de arancel representa un argumento seguro en favor de los aranceles, que provoca un empobrecimiento de los países vecinos, con lo que el peligro radica en las represalias de los demás países que podrían tomar medidas similares. A la larga, esta situación no podría mejorar el bienestar económico mundial ni el individual. ¿A qué nos referimos con todo esto? Obviamente, podemos establecer, en este caso, un arancel para limitar, de hecho para eso se trata los aranceles, para limitar el libre tránsito de las mercancías, para limitar y reducir, obviamente, una demanda. ¿Cómo puede suceder? Un producto X, a lo mejor una leche de importación que quiere entrar al territorio nacional, le ponemos un arancel elevado para proteger en este caso la economía nacional y encarecemos el producto. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la demanda que tenemos dentro de nuestro país, pues obviamente va a disminuir porque va a ser, a lo mejor, va a ser más caro que el precio que tienen el producto lácteo dentro de nuestro país. Sí, Damaris, ¿quieres comentar algo? En la situación de la cerveza, en la frontera, en el puente la están parando y el límite de pasar cervezas o equivalente. Si pasas, se te cobra un impuesto del 114%. ¿Por qué? Porque el impuesto aquí en México es muy alto y es como dicen, están protegiendo la economía del país, así como usted está comentando. Es correcto, muchas gracias, Damaris. Sí, o sea, lo que hacemos es encarecer el producto, entonces, obviamente va a bajar la demanda y pues obviamente si es un país fuerte, en este caso, donde se consume mucho ese tipo de producto, pues ¿qué va a pasar? La tendencia es que va a bajar el precio mundial de ese mismo producto. Entonces, pero es una forma también de proteger a la economía nacional. Obviamente, debemos aquí dice que normalmente ese tipo de arancel se aplica en países que tienen una economía pues obviamente estable, en países grandes. ¿Por qué? Porque pues obviamente normalmente a lo mejor sí había personas que consumían ese producto, entonces lo encarecemos. ¿Y qué pasa? Pues en lugar de consumir ese producto porque se elevó el precio, van a consumir algún otro tipo de producto o algún sustituto, que es lo que normalmente hoy en día se maneja. Si no nos conviene realmente un producto, buscamos productos sustitutos y pues obviamente se va a incrementar la demanda de algún producto sustituto o algún producto nacional. Entonces debemos de cuidar esa situación, de que realmente se vaya a satisfacer, en este caso, se vayan a satisfacer las necesidades y que obviamente pues los consumidores sigan obteniendo su producto.
Otro tipo de arancel que tenemos es el arancel de represalia. Lo vimos en el arancel anterior. Obviamente, cuando se estipula el tipo de arancel óptimo, que bajamos el producto de un bien, obviamente vamos a afectar a un país que esté importando el producto que afectamos, pues obviamente puede existir un arancel de represalia. Obviamente, pues estas posturas están de acuerdo en que un mundo, obviamente, pues tenemos un libre comercio. Y sin embargo indican que en el estado actual de la economía, mientras que haya países que limiten las importaciones o discriminen los productos extranjeros, no existe otro remedio que emplear el mismo juego para defenderse. O sea, hace pocas palabras, ojo por ojo, y como nosotros a lo mejor, les ponía el ejemplo, como México a lo mejor le puso un arancel muy elevado, en este caso a lo mejor a un producto lácteo, a lo mejor Estados Unidos tratando de pagarnos con la misma moneda algún producto que nosotros exportemos hacia ellos, pues también le va a poner un arancel muy elevado para que baje su consumo también. Entonces es un arancel de represalia, no simplemente por realizarlo, por realmente, por regular la economía, sino como represalia de obviamente los aranceles elevados a ciertos productos que obviamente van a bajar la demanda en cualquier país. Entonces a eso se especifica un arancel de represalia. Tenemos otro tipo de arancel que es el arancel mixto, que es el que está compuesto por un arancel ad valorem y un arancel específico y que se graban simultáneamente ante la importación y en este caso también en la exportación. Tenemos otro tipo de arancel que es el antidumping, que es un arancel que se aplica a la importación de productos que se sabe que reciben subvenciones, o sea, subsidios de los países donde se producen y obviamente que se les permite exportar por debajo del costo de producción. Obviamente estas políticas, hay políticas que las regula la OMC, la GATT, que son organismos internacionales, que obviamente están regulando el dumping, que no, porque es una competencia desleal, porque pues obviamente como países podemos tener mano de obra barata y ensamblaje barato y obviamente el producto final va a llegar a un mercado mucho más barato con un precio más accesible, muy por debajo a lo mejor de los precios que se estén manejando en un país que se esté importando. Entonces, obviamente, pues, ¿qué va a pasar? Pues vamos a acaparar el mercado nacional de ese país y vamos a llevar a la quiebra los negocios o las empresas nacionales del país donde estemos importando. Entonces, normalmente los países que están importando, que están exportando primero, ponen un subsidio para que llegue más barato a los países que van a exportar. Entonces, si nosotros consideramos si el país que va a recibir el producto, que va a importar, ve que le es, en este caso, que no le es benéfico el precio, pues obviamente le podemos poner un arancel para equilibrar la economía de los países. Entonces, como ven, es un jueguito del estira y afloja, o sea, si tú le pones un subsidio, para llegar con un precio más bajo, vas a afectar o realmente no me va a convenir que me afectes a ciertas empresas, pues yo le pongo un arancel para equilibrar el precio del mercado nacional. Entonces, así es como se manejan realmente. De hecho, en las tiendas departamentales, si ustedes checan, si son observadores, si son analistas, normalmente los precios, todos se ponen de acuerdo en los precios, llámese Walmart, llámese H-E-B, llámese Soriana, llámese Esmar en la frontera, llámese Mi Tiendita aquí en la región, llámese Nartelli, etcétera, etcétera. Entonces todos se ponen de acuerdo en los precios, no crean que dice Walmart, yo voy a dar más barato el blanquillo para que vengan a comprarme más y pongo en oferta el blanquillo, pongo en oferta la leche, pongo en oferta las frutas y verduras. No, ponen ofertas algunas cosas. Por ejemplo, Walmart pone en oferta unas cosas y H-E-B pone en ofertas otras cosas. Al final venimos pagando, si ustedes checan, si compran lo mismo, venimos pagando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque dice, ok, yo voy a poner en oferta el blanquillo, ok. Dice la otra empresa, yo voy a poner en oferta las frutas y verduras. Ah, ok, yo voy a poner en oferta los abarrotes. Al final se compensa. No crean que realmente es una competencia libre. No, ellos mismos se ponen de acuerdo. Ya
y el consumidor pues va a decidir a qué lugar ir. Ahí lo ideal, pero pues nos salía más caro, es ir a comprar una oferta en H-E-B, ir a comprar una oferta en Walmart, ir a comprar una oferta en Soriana, pero tendríamos que andar recorriendo como nómadas cada uno de esas tiendas para arriba y para abajo. Pero todos se ponen de acuerdo con los precios, ¿eh? Ok, ¿qué efectos tiene un arancel? Obviamente, en la cuestión fiscal, pues obviamente se supone un incremento en la recaudación del Estado y en los productos con demandas inelásticas, o sea, demandas de productos indispensables. Entre mayor será la recaudación fiscal, por ejemplo de ellos son los aranceles de importación de la gasolina. Los recursos que se generan por esta vía cada vez tienen una menor importancia relativa dentro de los ingresos de un Estado de los países industrializados, mientras que tienen una mayor importancia cuantitativa en los ingresos de los países en vías de desarrollo. ¿A qué se refiere? Que el arancel no representa realmente una mejoría de entrada de dinero en los países, obviamente con economías mundiales de primer mundo, obviamente en los países subdesarrollados en ese aspecto, en vías de desarrollo, pues sí, porque pues, obviamente para nosotros, México también pues, es un ingreso, para todos los países latinos es un ingreso. ¿Por qué? Pues va directamente a las recaudaciones o al fisco del Estado. Obviamente la disminución de las importaciones del consumo de los productos sometidos al arancel y mejoramos la posición de la balanza comercial de los países. O sea, sí ayuda realmente en los países que están en vías de desarrollo. Aumento del precio de los productos objetos de arancel en el mercado nacional y es por tanto negativo para el consumidor, además de impulsar al país a utilizar recursos ineficientemente, sacrificando la producción y especialización en los bienes donde se exigen ventajas comparativas. Obviamente, si ponemos un arancel muy bajo, en este caso, ¿y qué va a ocasionar en ese aspecto? Que a lo mejor se venda mucho el producto que estamos nosotros permitiéndole la entrada. Ese es por un lado, si lo queremos ver por ese punto de vista. Y el otro punto de vista es, si lo ponemos muy alto, obviamente se van a sentir las empresas nacionales, se van a sentir respaldadas y a lo mejor pueden producir con menos calidad. Entonces, en ese aspecto puede afectar también el arancel. Entonces, por eso tiene que tener un equilibrio. Existen varias barreras no arancelarias, obviamente, son de cualquier tipo de política aplicada del gobierno que controla las importaciones. Las barreras arancelarias pueden funcionar a través de uno o más de los siguientes mecanismos. Van a limitar la cantidad de productos importados. Obviamente van a lograr que el precio de los productos importados se encarezca en relación al costo de los productos producidos en el país, generando incertidumbre acerca de las condiciones bajo las cuales será permitido importar. Es decir, si nosotros necesitamos un producto con cierta frecuencia y no tenemos la seguridad de que ese producto llegará desde afuera regularmente, entonces escogeremos un producto sustituto, que es lo que mencionábamos, es lo que platicábamos hace un momento. Entonces, en todo eso son barreras arancelarias. Existen también controles arancelarios. Obviamente, la mayoría de los países limitan la cantidad de mercancías que se importan, obviamente para proteger las empresas nacionales. Obviamente suponen que tanto el crecimiento económico como el empleo de la fuerza laboral del país dependen de su capacidad para proteger sus industrias nacionales de la competencia extranjera. Como resultado de esto, algunos países cobran impuestos conocidos como aranceles a muchos artículos importados. Nos pone aquí como ejemplo Brasil, que tiene un impuesto altísimo sobre los autos importados. Entonces, obviamente, pues ayuda si quieren ingresar autos para vender dentro de Brasil, pues se le pone un impuesto, un arancel muy elevado para limitar este tipo de importación. Hay otros países también, como Suecia, que los países extranjeros deben de pagar un 5% adicional en impuestos para poder sacar las ganancias del país y mandarlas al país de origen. En Irlanda se asigna un impuesto también muy elevado a las ganancias repatriadas, pero proporciona, por otro lado, oportunidades de impuestos y préstamos como ayuda para las compañías que planean invertir en aquel país.
Entonces, ese tipo de países se protegen a su economía. Ok, sí te permito, empresa extranjera, que vengas a invertir a mi país, pero para protegerme yo como país también y tener una economía sana, pues si te quieres llevar y no inviertes tus ganancias dentro de mi país y quieres sacar el dinero, pues obviamente te voy a cobrar un impuesto adicional por sacarlo. Hay muchos países de primer mundo que realizan esto. Al contrario de los países en vías de desarrollo, que creen que las empresas extranjeras nos hacen un favor en venir, en traer su infraestructura y traer su empleo. Entonces, como no son capaces de generar mayor empleo, pues obviamente abren las fronteras para que lleguen empresas extranjeras e inviertan en nuestros países, como pasó en México, que las empresas extranjeras no pagan impuestos. Entonces, las empresas nacionales están en desacuerdo en esa cuestión. Hay controles también no arancelarios, o sea, no se especifican como un arancel, pero existen controles en la entrada de mercancías. Por ejemplo, las cuotas de importación es un límite específico en lo que se refiere a la cantidad de unidades de un producto que se puede importar a un país. Muchos países en desarrollo imponen cuotas a una variedad de productos para proteger a la industria local. Por ejemplo, un embargo es una prohibición completa de la importación de un producto. Muchas veces los embargos se imponen para proteger a una nación de peligros contra la salud. Por ejemplo, no se pueden importar ciertos tipos de animales porque son portadores de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. También hay embargo cuando la cantidad, obviamente, no es declarada completa y hay un excedente de cantidad, pues obviamente la cantidad del excedente se embarga también. Eso es muy común en las partes de las fronteras. ¿Cómo es el arancel? ¿Cómo se está manejando en los países en vías de desarrollo? Obviamente, el mayor arancel que se está manejando ahorita en los países en vías de desarrollo es un arancel de tipo agrícola. Y en este caso, el arancel nos dice que en los países en vías de desarrollo pueden constituir una bendición mixta para los productores nacionales. En primer lugar, los exportadores generalmente sufren de aranceles, ya que estos elevan los costos de sus insumos directa o indirectamente, pero no les permiten aumentar el precio de sus exportaciones en la misma medida. Obviamente hay subsectores que compiten con las importaciones y pueden ser perjudicados por sistemas arancelarios. Las tasas obviamente también nos dicen que deben de ser uniformes, deben haber un equilibrio, si son muy altas para los insumos que para los productos que compiten con la producción. Recuerden que hay países que se dedican a la manufactura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el insumo tiene un arancel muy elevado, pues obviamente el precio final del producto final ya manufacturado, pues se va a elevar también. Entonces hay que buscar un equilibrio en ese aspecto. Así se maneja normalmente la economía dentro de los países. ¿Por qué? Porque pues obviamente muchos países desarrollados tienen sus fábricas, tienen sus manufacturas en países obviamente que no tienen tanta economía. Entonces, si nosotros damos entrada libre, un arancel muy elevado a los insumos que están manejando ellos, pues obviamente el producto final se va a encarecer también. Entonces, todo eso, un arancel equilibrado debe traer competitividad. Todo va a depender también de los acuerdos de libre comercio, obviamente todo lo que incluyan dentro de las cláusulas, por ejemplo, pues el tratado de libre comercio que tenemos, y obviamente se han tratado de ir excluyendo aranceles cuando obviamente ya se tienen tratados directamente con los diferentes países. Les mencionaba, casi la mayoría de los tratados de libre comercio de los países desde hace 15 años, la idea es eliminar a los aranceles agrícolas porque pues obviamente, ¿qué ocasiona con esto que no tengan un arancel? Que por lo menos la comida, el sustento para que el país esté alimentado, pues obviamente pues lo van a tener seguro. Esa es la idea de que la agricultura no tenga ningún arancel en ese aspecto. Obviamente, en resumen, existen varias razones para uniformar los aranceles, tanto como sea posible, y no otorgar exoneraciones arancelarias a los alimentos. Además de las consideraciones citadas, las políticas arancelarias
obviamente más uniforme, por lo general favorecen, todas van a favorecer la agricultura. En Brasil, durante el periodo del 66 al 83, los aranceles y subsidios a las importaciones y exportaciones de bienes no agrícolas resultaron una discriminación económica contra los cultivos. En Honduras, a mediados de los 80, se encontró que la tasa de protección efectiva promedio para la industria era del 99%, mientras que el ya mencionado estudio Norton y García estableció que la protección efectiva para la agricultura era nula y para los cultivos era negativo. Entonces, todos los países a nivel mundial buscan en este caso que la agricultura no tenga, por ningún motivo, no tenga, en este caso no tenga aranceles. ¿Cómo se calcula los impuestos? El primer impuesto que se debe pagar es el DAI, es una tarifa de derecho arancelaria a la importación. Son aplicables sobre el valor aduanero de las mercancías. Hay otro impuesto que es el selectivo de consumo, que es una tarifa de impuesto selectivo aplicable al valor aduanero. Todo esto se va a ir sumando al final, se va a hacer una sumatoria y nos va a arrojar, en este caso, lo que vamos a pagar por cierta cantidad de mercancías y cierta cantidad de dinero también. En este caso tenemos una ley de 6946 que es aplicable sobre el valor aduanero. Impuestos sobre ventas, que es una tarifa de impuestos a las ventas aplicable sobre el valor aduanero, más todos los impuestos a cargos que aparezcan en la póliza efectiva normalmente pagados. También tenemos el total de impuestos que tiene que pagar, en este caso, dependiendo de cómo esté tasada la mercancía. Tenemos impuestos, el IDA, tarifa de impuestos de IDA, y el IFAM, también impuestos del IFA también. Aquí vienen las fórmulas, de hecho está el cuadrito, está la tabla donde vienen las fórmulas, cómo calculamos el tipo de cambio. Todo esto les voy a pasar una copia para que ustedes vayan viendo. Simplemente es nada más son fórmulas, chicos, no tienen ninguna